Yo voy a presentar mi ponencia en 3 momentos. El primero, que tiene que ver con entender la urgencia y la importancia de entender este rescate social para responder al estallido social que vive la ciudad. El segundo, que se va a centrar en los aspectos propiamente del proyecto de acuerdo, y finalizo pues haciendo unas observaciones y una invitación muy respetuosa al gobierno distrital y al consejo de la ciudad. En primer lugar, quiero partir por el llamado que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos de atender las causas estructurales e históricas que se agravan en el marco de la pandemia y que tienen que ver con garantizar los derechos humanos. Yo he venido insistiendo que el Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá no tiene enfoque de derechos y esto es una falla estructural. En ese sentido, pues yo creo que las movilizaciones y la protesta social que ha vivido la ciudad en el 2019, en el 2020, tienen que ver con que se han venido agudizando estas crisis sociales que, como lo vamos a ver más adelante, tienen que ver con los niveles de pobreza, de inequidad, de violencia, aunado pues a todo el problema de la inseguridad. Bogotá se ha propuesto ser el epicentro de la paz y la reconciliación. Muchos estudios, muchos teóricos han demostrado que hay violencia donde hay profundas desigualdades. Tener una política social que no apunte a superar las desigualdades, mi pregunta es, ¿vamos en el camino correcto para construir la paz y la reconciliación? Entonces yo creo que en el centro del rescate social de la ciudad de Bogotá, pues tiene que estar una ruta de avanzar de manera progresiva en la materialización de los derechos. Vamos a cumplir 30 años del mayor consenso social que ha tenido nuestra joven república, que es la Constitución Política de 1991. Un Estado social de derecho que garantiza los derechos humanos. Sin embargo, hay que ver cómo a través de los diferentes instrumentos de planificación nos vamos distanciando de esta ruta de avanzar en un Estado social de derechos, y lo vemos claramente en el caso de Bogotá. Entonces, ¿cómo aborda este proyecto de acuerdo esas barreras estructurales? Entonces, en primer lugar, yo creo que el Plan Distrital de Desarrollo, pues hay que evaluarlo también en términos económicos y financieros. La conciencia de un gobierno está donde está su presupuesto, donde invierte sus recursos. Y lo que vemos es que la actual administración distrital, el gobierno de Claudia López, ha sido la de mayor presupuesto aprobado. Sin embargo, el incremento del presupuesto no se refleja en los sectores sociales y entidades que tienen a cargo el tema social. Por el contrario, miremos en la siguiente diapositiva. El presupuesto se redujo en sectores que son claves a mi modo de ver, vitales. Por ejemplo, en materia ambiental, en materia de cultura. Miren ahí ustedes las cifras. Del año 2016 al 2020, Bogotá mejor para todos. Por ejemplo, en cultura, 4.000, ahí están las cifras. Se redujo a la mitad. 2020-2024, un nuevo contrato social y ambiental. Y esto me sorprende mucho, porque es que la emergencia cultural que vive la ciudad y la situación de los trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura en el marco de esta pandemia ha sido y será el último sector que se reactive. Sin embargo, si se redujo el presupuesto a la mitad, ¿cómo se empieza realmente a rescatar, por ejemplo, esta población? No, la plata va a favor de las infraestructuras. Y si miramos las prioridades del gobierno de Claudia López, pues están las infraestructuras. Lo vemos claramente no solamente en el Plan Distrital de Desarrollo, en los sectores que expongo en este cuadro, también en el Plan de Ordenamiento Territorial, en el tema de la región metropolitana. Entonces vemos claramente cómo la estructura ecológica, la estructura socioeconómica de la ciudad
sigue supeditada a la estructura funcional de servicios. Cuando la pandemia, cuando la crisis ecológica, social, económica y política nos indica que debería haber un cambio, al contrario de la estructura socioeconómica y funcional de servicio en armonía con la estructura ecológica principal. Y he venido haciéndole seguimiento a temas muy puntuales que tienen que ver con la diversidad, con una ciudad de derechos. Y creo que hay una dificultad estructural de implementar los enfoques diferenciales. Por ejemplo, el aporte del capítulo étnico, el artículo 66, 783 acuerdos con la diversidad étnica. Incluimos el artículo 54. Al día de hoy, pasados 6 meses, pues el cumplimiento de los mismos no se presentan reportes de avance en el sector de trabajo digno, superación de la pobreza. Si miramos el tema de víctimas, ha sido de manera permanente una dificultad de poder atender realmente a una población que merece ser singularizada en el rescate social. Eso hace parte de los acuerdos de paz y este es un consejo y es un gobierno distrital comprometido con la paz. Pero esto no se ve reflejado en el presupuesto de las víctimas. Si miramos el hecho histórico de que por primera vez la ciudad de Bogotá tiene una alcaldesa, uno pensaría que es un gobierno más sensible a los derechos humanos de las mujeres, de las víctimas, de la diversidad. Pero miremos qué está pasando con el tema de las mujeres. Según la Fundación Ideas para la Paz, el 96.8% de las trabajadoras domésticas, el 66% de las mujeres ocupadas en hoteles y restaurantes y el 51.6% de las mujeres ocupadas en el comercio, jefes de hogar, son las más afectadas por esta crisis social y económica. Adicionalmente, el 55% de las mujeres, por ejemplo, que no tienen una capacidad de ahorros, porque este rescate social no va direccionado hacia impactar positivamente esta situación. Tuve la oportunidad de ser ponente de un proyecto de los vendedores informales y el tema de la economía informal y popular es otro de los temas afectados por la crisis de la pandemia. Fue la que realiza actividades de economía informal o popular, pese a que representa casi el 40% de la economía del país y de la ciudad. Es una de las más vulnerables. Mi pregunta para los concejales, mi pregunta para la administración, ¿por qué el rescate social no prioriza a estas poblaciones? Las más vulnerables, no como secundarias a las infraestructuras, sino como la esencia del rescate social. Esa es la pregunta que yo quiero dejar hoy sobre el debate. Temas esenciales como la salud, como los servicios públicos, que no se incluyen. Miremos, por ejemplo, el agua, no porque sea un tema en el que he trabajado, sino porque es un servicio público esencial, clave en la sanidad. Necesitaríamos garantizar el acceso pleno a este servicio. El aporte que hoy Bogotá hace a la pobreza nacional es 1/3 de la pobreza nacional. ¿Dónde ha quedado? Básicamente, pues, en eludir lo que es un enfoque de derechos, una garantía de derechos. Sin embargo, en el marco de la pandemia, los hogares han consumido más agua. Ya veíamos que 40.000 hogares no habían contado con los recursos para pagar el servicio de agua potable. Y hemos dejado instrumentos muy importantes para la ciudad, como el Plan Distrital del Agua, el mínimo vital, que hoy incluso hablar de la categoría mínimo es insuficiente. Tendríamos que hablar de los vitales extendidos, al agua, a la comida, al mínimo vital digital, al internet, a los servicios públicos, al hábitat. En el marco de esta crisis sanitaria, el tema de que Bogotá sea la 9ª ciudad más densamente poblada es un tema estructural. ¿Cómo lo vamos a resolver? Entonces, en este marco, la coyuntura del COVID nos llama a profundizar sin temor en las raíces de realmente la democracia y debemos pasar de los mínimos a la integración social plena. Por eso la agenda del buen vivir, de un nuevo paradigma de abordar y de entender lo social es muy importante.
¿No será que en esta era COVID, en vez de priorizar la infraestructura del transporte, deberíamos estar priorizando la infraestructura de las telecomunicaciones? ¿O vamos a seguir bajo esta visión donde la movilidad es la columna vertebral de la ciudad? Pues yo disiento profundamente de esta mirada. Entonces, hay unas limitaciones de cómo se está entendiendo el rescate social a partir también de los subsidios. Creo que hoy es insuficiente la estrategia subsidiaria como base del rescate social. Si no hay una perspectiva de derechos humanos donde coloquemos la dignidad humana en el centro, integral, que empodere también y genere pues nuevas dinámicas y sinergias sociales, pues no estamos solucionando nada. Y creo que no estamos entendiendo la crisis social y tampoco estamos planteando un rescate social. Entonces, estos temas, por ejemplo, que tienen que ver con un paradigma de lo saludable, de los hábitos saludables en los cuales debemos pensar, pues no están resueltos. Y ni siquiera está el sector de la salud aquí, pues mucho menos el análisis a fondo de lo que implica avanzar hacia un futuro más saludable. Entonces, más grave aún cuando pensamos en temas muy concretos como cuál es la verdadera política social para superar la pobreza y la pobreza extrema en Bogotá. Siguiente diapositiva. Miremos aquí. El país en el marco de la pandemia ha llegado a 29 millones de personas entre pobreza y pobreza extrema, de los cuales 1.1 millones están en la ciudad de Bogotá. Del total de colombianos que ingresaron a la pobreza el año pasado, 1.1 millones se registraron en Bogotá. Casi una tercera parte del total de los 3.5 millones de la pobreza extrema. La capital de Colombia pasó de tener 2.2 millones de ciudadanos pobres en el 2019 a 3.3 millones el año pasado. Es el 43.4% de los habitantes de Bogotá que vive en condición de pobreza monetaria. Pregunta para la administración: ¿realmente esta propuesta de rescate social nos permite resolver este tema? Miremos las gráficas, por ejemplo, el coeficiente de Gini. En el 2020 se dio un aumento crítico de la pobreza producido por una parte el efecto en el empleo de las familias, pero también en la ausencia de programas para resguardar la situación de los hogares en Bogotá. Cierra con una cifra de pobreza monetaria del 40.1% y pobreza monetaria extrema, los cuales no se aclara su procedencia. Desfase que afectaría a todo este sector social que es fundamental. Y aquí, ¿dónde están los análisis y las propuestas para atender particularmente la situación de las mujeres, de los jóvenes? Eso no es claro en este proyecto de acuerdo, o por lo menos para mí lo que está planteado aquí es insuficiente. Doctora Ati, se le fue el sonido. Doctora Ati. Sí, ya. Entonces, estos elementos, los hogares con jefatura femenina fueron los más afectados, donde este indicador creció más. Estas son las cifras. Esta es la gráfica de desigualdad que nos muestra cómo Bogotá, que es una de las 4 ciudades más desiguales, hoy no tiene una estrategia.
clara para superar la desigualdad. La desigualdad que en el fondo es la base de la violencia. Entonces, ¿cuáles son los caminos que nos conducen a la paz realmente? ¿Es posible con esta propuesta de reactivación social avanzar en políticas serias contra la pobreza? Miremos la gráfica del desempleo en Bogotá. Durante la pandemia se presentaron dos rasgos notables en la afectación del mercado laboral en Bogotá. La primera es que tanto hombres como mujeres perdieron masivamente sus trabajos. La segunda es que el desempleo de las mujeres aumentó mucho más que el de los hombres, generando una brecha de al menos 6. Yo agradezco a la Secretaría de la Mujer, si está presente, o a la administración que me haga llegar una lectura muy fina de este enfoque diferencial de género y cómo este rescate social está planteando soluciones estructurales a este problema. Miremos la gráfica de la informalidad. En Bogotá, una medición más certera de las personas que se dedican a las labores de economía popular nos arrojó indicadores de informalidad en la Bogotá urbana sobre el 60% y en la Bogotá rural encima del 80%. Es decir, Bogotá es una ciudad auténticamente informal. Pregunta: ¿cómo asimila el rescate social esta condición de nuestra ciudadanía? Recordemos aquí que el director de Derechos Humanos renunció y parte de su argumento es que la administración estaba más preocupada por los daños a la infraestructura que por el impacto de todo esta crisis social, en el marco de este estallido social, de las condiciones y el deterioro de los derechos humanos, de la dignidad humana en esta ciudad. Y entonces, pues esto es preocupante, porque yo creo que en el marco de este estallido social, pues en el centro debería estar avanzar en la garantía de los derechos, tal cual como lo recomienda la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, realmente el tener por primera vez en la historia de Bogotá una alcaldesa realmente impacta la vida de millones de hogares de jefatura femenina empobrecidas y golpeadas por la pandemia, de miles de mujeres que en el marco de la economía informal se tienen que rebuscar la comida para sus hijos. Pues eso no es lo que nos dicen las cifras. A mí me gustaría saber cómo este rescate social realmente en el marco de una voluntad política se expresa en presupuestos claros, en programas y en políticas contra la pobreza. ¿Qué es lo que no vemos? Ahora bien, pasemos a mirar cómo está estructurado este proyecto de acuerdo y la asimetría que hay temática. Entonces aquí nos damos cuenta claramente, como siempre, creo que la mejor forma de entender la conciencia de un gobierno es mirar dónde coloca su plata, dónde está el presupuesto, y aquí claramente pues vemos, uno, que el rescate de la ciudad, por ejemplo, desde nuestra perspectiva, debería estar centrado principalmente en la generación de empleo, en el aumento de la demanda agregada para la reactivación, así como en el avance de los planes de vacunación para acelerar el regreso a la normalidad en escuelas y centros de trabajo sin poner en riesgo la vida de los ciudadanos. Los 1.1 billones de pesos a Transmilenio van en contrasentido de las exigencias sociales de cientos de ciudadanos que esperan que su gobierno, el de la alcaldesa Claudia López, más que regresar a la tortuosa movilidad de Transmilenio. Ese es un primer planteamiento que es importante dejar aquí. Ahora miremos el tema contable. Y quiero pedirle a la Contraloría y quiero pedirle a la Administración que en su momento de intervenir me aclare la siguiente, porque mediante derecho de petición he solicitado esta información, pero las respuestas que me han enviado son evasivas. Entonces, los dividendos del Grupo de Energía de Bogotá, que le corresponden al distrito, señalan que son de
7 billones, de esto se aprobó en el presupuesto 953.000 millones. El resultado de esta resta son 116.000 millones. Sin embargo, el proyecto de acuerdo se indican 119.000 millones de pesos. Esto significa que hay un desfase de 3.000 millones, los cuales no se aclaran su procedencia, de fase que afectaría todo el marco contable de este proyecto de acuerdo. Pregunta para la administración, para que el momento que intervengan me respondan, ¿dónde está esa plata? Las respuestas a nuestro derecho de petición hasta el momento han sido evasivas. Eso es un tema que no me parece menor. Siguiente diapositiva. Ahora bien, la estructura financiera tiene, por un lado, el tema de los ingresos, los movimientos entre rubros, los gastos y la modificación tributaria, es decir, las fuentes de financiamiento. Como aparece en la gráfica, respecto a los ingresos, hay que indicar que el proyecto de acuerdo menciona 5 fuentes de ingresos, las cuales en orden de importancia se prioriza el cupo de la deuda, que corresponde al 73.6% de los recursos, y se reparten el restante 26.4% del producto de excedentes y reservas. De acuerdo con estas fuentes, la administración estaría destinando 1.7 billones provenientes de estos recursos al proyecto de acuerdo 265 del año 2021. Sin embargo, en el articulado se indican ingresos por 1.8 billones de pesos. La diferencia corresponde a un aumento en el cupo de la deuda por 114.000 millones de pesos, más 3.627 millones de la estampilla Procultura y 210 millones del IDEPAC. Así, entonces, una primera conclusión. La deuda adquiere mayor importancia y estaría financiando el 75% del gasto del proyecto de acuerdo. Entonces, pensemos en eso, concejales, administración. Estamos hablando de que el 75% de esto se paga con deuda. Y si miramos la proporción del gasto, en contravía lo indicado por la administración en su presentación el 20 de junio, cuando indicaron que el rescate social era el 99% del corazón de este proyecto de acuerdo, lo que se encuentra es que el corazón financiero de este proyecto de acuerdo es el salvamento de Transmilenio. Entonces, hay que decir la verdad. De acuerdo con la distribución presupuestal de este proyecto, la mayor parte del ingreso disponible, es decir, 1.1 billones de pesos, el 62.8% del gasto, estarían dirigidos a pagar el compromiso del distrito con el Fondo de Estabilización Tarifaria, el FET. Solamente el 16.5% iría a una inversión directa de emergencia para el programa de Bogotá Solidaria con ingreso mínimo garantizado. El restante 20.6% son traslados para el cumplimiento o aumento de las metas de varias entidades. Esa es la realidad. Entonces, una primera conclusión es que el corazón financiero de este proyecto es el salvataje pues, a la empresa Transmilenio, en contravía de lo indicado por la alcaldesa Claudia López sobre el rescate social como centro del proyecto de acuerdo. Por eso nuestra ponencia va en sentido negativo, pero queremos además que no sea solamente el sentido de la ponencia negativa, sino la pertinencia que tiene separar estos dos temas. Por un lado, es importante que la administración no tenga pues el afán de pasar de manera rápida este proyecto de acuerdo aquí en la comisión y en el Consejo de Bogotá. Yo creo que nosotros hemos sido los primeros en dar las garantías para que el plan de desarrollo tenga sus fuentes de financiación. Pero en este momento yo creo que esta propuesta se debería retirar para poder discutir a fondo el mejoramiento del modelo del transporte de la ciudad, que actualmente es una vena rota para las finanzas distritales. Es decir, esto no nos resuelve el problema de fondo de este modelo
de transporte y de movilidad. ¿Dónde está? Este proyecto de acuerdo no tiene realmente esas, y pienso que es importante encontrar una solución de fondo. Por otro lado, es necesario trabajar en un acuerdo de rescate social que tenga un enfoque interseccional, que tenga un enfoque de derechos humanos. De esta forma, yo creo que podríamos tener el tiempo suficiente para abordar a fondo estos dos aspectos que creo que no están resueltos en este acuerdo y se permiten dar las discusiones y los tiempos que cada uno de estos temas requiere. Por eso, además, por ejemplo, aquí se aborda el tema del sector financiero, pero creo que como principal objetivo del ajuste tributario es necesario incluir otros sectores como el sector inmobiliario, el sector de los seguros. Igualmente es necesario pensar en mecanismos para la reducción de la evasión del pago de los impuestos distritales que no están, digamos, en este momento en esta iniciativa de acuerdo. Yo creo, honorables concejales y administración, que lo más importante en este momento es responder a la crisis social, a la emergencia en la que se encuentra la ciudad. Y se requiere claridad frente a los recursos que ya se están ejecutando, los que se van a adicionar, sus fuentes, el informe de las entidades sobre las cuales hay un déficit para el cumplimiento de sus metas. Se debe respetar el objetivo del rescate social y económico a la población bogotana y acompañar esto con la articulación, por supuesto, de una ciudad de derechos. Ante los elevados indicadores de pobreza extrema, de vulnerabilidad, de desempleo, de desigualdad, de deserción, de informalidad, entre otros, el rescate social debe tener un foco, una urgencia sobre la población y no sobre el aparato burocrático y administrativo. Miremos qué está pasando con el Fondo Atenea. La plata se está yendo en el funcionamiento del fondo y no realmente atender el derecho a la educación de miles de jóvenes que lo necesitan. Entonces es necesario priorizar la entrega de ayudas ampliando montos y coberturas, así como generar inversión directa en la creación de empleos. Por eso considero que no se está cumpliendo con el objeto de este acuerdo, que es el rescate social y económico de la ciudad. Y no sabemos cuál es el impacto social que tiene el rescate del sistema de transporte en la ciudad. Y esa es una pregunta que me gustaría me respondieran de manera escrita y verbal en el momento de la intervención. He rendido mi ponencia negativa a este proyecto de acuerdo, señora presidenta. Muchas gracias por las garantías.